En la madrugada del 20 de mayo de 1927, el Espíritu de San Luis está listo para el despegue. El piloto y único ocupante será Charles Lindbergh, de 23 años, que pretende volar sin escalas desde Roosevelt Field, Long Island, Nueva York, hasta París, Francia. El Espíritu de San Luis lleva 1.700 litros de combustible. La pista está mojada. El avión se resiste a tomar el vuelo. Si Lindbergh consigue evitar los cables de tendido eléctrico antes de alcanzar el final de pista, tiene la posibilidad de volar hacia la inmortalidad. El Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución Smithsonian es el museo más visitado del mundo. Posee una colección que incluye las aeronaves y naves espaciales más importantes de la historia. Naves aéreas que fueron diseñadas, construidas y tripuladas por hombres y mujeres que han ampliado las fronteras del vuelo. El Espíritu de San Luis es un aeroplano único. Fue construido en solo 60 días por la pequeña compañía Ryan de San Diego, diseñado para un solo piloto y para un solo y extraordinario viaje. El hombre era Charles Lindbergh y su intención era volar solo de Nueva York a París y exigía una recompensa de $25.000. El Espíritu era una versión distinta de la línea de aviones correo de la empresa Ryan, pero tenía el ala más grande, un nuevo motor radial Wright Whirlwind y una enorme capacidad para combustible. El depósito principal de combustible estaba situado entre el motor y la cabina del piloto, y no había parabrisas. Se debía a dos razones. La primera era que el depósito estaba en el centro de gravedad, de manera que a medida que se fuera consumiendo combustible, el aeroplano permaneciera en equilibrio. La segunda era que Lindbergh no quería quedar aprisionado entre el motor y el tanque de combustible en caso de accidente. Por ello, la única visión delantera que tenía Lindbergh era a través de un pequeño periscopio que proyectaba el lado externo del aeroplano. A diferencia de sus rivales, decidió hacer el viaje solo. Esta es la historia de Charles Lindbergh, el Espíritu de San Luis, y su viaje legendario. En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la aviación buscó la manera de ser económicamente viable. Una posibilidad era el espectáculo. Las masas se excitaban con las carreras temerarias de automóviles y hubo hombres audaces que inventaron maneras muy imaginativas de jugar con los aviones. Cuanto más difícil y peligrosa la acrobacia, mejor. Los aviones permitían realizar malabarismos que antes eran imposibles. El mundo estaba cambiando rápidamente. A mediados de los años 20, el público americano aficionado al deporte estaba fascinado por las hazañas de Red Grange, el fantasma galopante. Pero un héroe deportivo no era suficiente para satisfacer las necesidades de una nación que intentaba adaptarse a los cambios. Había mucha incertidumbre en la cultura americana, especialmente durante los años 20. Había todo tipo de ideas nuevas en el ambiente. Las máquinas podían hacer cada vez más cosas. Las antiguas limitaciones se iban desvaneciendo. El cambio se daba en todos los terrenos. Los concursos de belleza en traje de baño presentaban a las mujeres en público de una forma totalmente nueva. Y entonces apareció este personaje, Lindbergh, quien de alguna manera creo que casó las antiguas virtudes, todas esas virtudes del siglo XIX con la capacidad de volar, de controlar esta máquina. Lindbergh compartía aquel espíritu de posguerra de vivir la vida intensamente.
A los 21 años, como joven piloto, efectuó acrobacias aéreas, pasando de un avión a otro en el aire. El correo aéreo empezó a funcionar en América en los últimos años de la Primera Guerra Mundial. En 1925 los servicios se habían ampliado y cubrían casi todo el continente. Los problemas del vuelo nocturno y de los vuelos en malas condiciones atmosféricas obligaron a que se iluminaran las pistas de aterrizaje. En 1925 el gobierno americano se había gastado $1.250.000 en iluminar las pistas, pero ser piloto de correos seguía resultando peligroso. Cuando Charles Lindbergh se hizo piloto de correos, volaba en un de Havilland DH-4. En 1926, como piloto jefe de Robertson Aircraft en San Luis, Missouri, inauguró el correo aéreo entre San Luis y Chicago. Aunque se iluminaban cada vez más pistas de aterrizaje, los pilotos de correos todavía estaban a merced del tiempo, y los paracaídas que llevaban tenían que ser utilizados con frecuencia. Charles Lindbergh volaba deliberadamente de noche y en malas condiciones atmosféricas para aguzar sus habilidades. Pero más de una vez tuvo que saltar en paracaídas, y en una ocasión su DH-4 le siguió en la caída, y al desplomarse en espiral hacia tierra, estuvo a punto de aplastarlo. Lindbergh estaba fascinado por el Atlántico. Se veía capaz de volar de América a Europa si pudiera conseguir el avión adecuado para hacerlo. Estaba convencido de que las condiciones meteorológicas del Atlántico no podían ser peores que las que estaba acostumbrado a experimentar en sus vuelos nocturnos en el avión correo. Aunque desde el final de la Primera Guerra Mundial el Atlántico ya se había cruzado varias veces por aire, todavía quedaba un importante objetivo por conseguir. Nadie había logrado volar de América a Europa sin escalas, y el premio de $25.000 ofrecido en 1919 para el que lo consiguiera aún no tenía ganador. En septiembre de 1926, un aviador acróbata francés, René Fong, hizo una intentona desde el Roosevelt Field de Nueva York, pero su trimotor Sikorsky se estrelló y se incendió en el despegue. Con el apoyo de un grupo de empresarios de San Luis, Lindbergh se dirigió a la Bellanca Company de Nueva York para pedir un avión con un solo motor Wright Whirlwind, un avión que podría pilotar él solo para cruzar el Atlántico. La idea de Lindbergh ya había sido rechazada por otros fabricantes, pero Giuseppe Bellanca aceptó, con la condición de elegir él mismo el piloto. A Lindbergh no le gustó la idea. Se puso furioso. Cogió bruscamente el cheque de encima de la mesa y volvió a San Luis y dijo, bien, vamos a probar ahora la Ryan Company. Es la única que queda. Charles Lindbergh había oído hablar de las líneas aéreas Ryan de San Diego cuando trabajaba como piloto de correos. Había construido buenos aviones correo y un diseño basado en su avión con cabina, el Bluebird, estaba a punto de empezar a fabricarse. Este es el edificio que albergaba las líneas aéreas Ryan en 1927. En aquel entonces, Georgia Warwick trabajaba como secretaria. Y un día, estando yo en la centralita, llegó un telegrama de Western Union. Era de la compañía Robertson de San Luis. Y decía, puede fabricar avión con motor Wright Whirlwind, precio oficial y fecha de entrega. Los locales de las líneas aéreas Ryan eran una antigua fábrica de conservas de pescado. Claude Ryan, el fundador de la compañía, había vendido el negocio hacía poco a Franklin Mahoney, el jefe de Georgia. Y le enseñé el telegrama al señor Mahoney y se echó a reír. Creo que pensó que era una broma. Y enseguida entró en el despacho el señor Ryan y dijo, Claude, mira esto. Vaya locura. Estaba a punto de tirarlo a la papelera. Y Ryan dijo de nuevo, podríamos llamar a Donald Hall. Creo que nuestro ingeniero jefe podría darle vueltas al asunto.
Unos cálculos rápidos de Donald Hall indicaron que un diseño de tanque ya existente podía ser adaptado para transportar la cantidad necesaria de combustible, pero el nuevo avión debería tener unas alas más grandes y un tren de aterrizaje más sólido. Lindbergh viajó a San Diego para supervisar el diseño y la fabricación. Lindbergh fue directo a la pista y no perdió el tiempo. Preguntó, ¿puedo usar uno de estos aviones? Sí, claro, le dijeron. Escogió uno y despegó, haciendo una verdadera exhibición en el aire. Y Mahoney lo vio y dijo, por Dios, ¿quién es ese piloto? Es ese chico de San Luis, Lindbergh. Al principio, los directivos de las líneas aéreas Ryan pensaron que podían fabricar el avión a un coste de $6.000. Bastante menos de lo que acabó costando. La presión de la competencia transatlántica dictó el plazo en el cual debía fabricarse el avión, 60 días. Esta es la nave de la antigua fábrica de conservas Ryan, donde se construyeron las alas de los aviones Correo. Actualmente es parte de la gran planta de Solar Turbine, pero cuando Lindbergh llegó a San Diego, el lugar todavía olía a pescado y tuvo una impresión más bien pobre de la empresa. Lindbergh habló con Donald Hall y llegaron a la conclusión de que simplemente adaptando los modelos existentes el proyecto no funcionaría. Había que diseñar un modelo de avión totalmente nuevo. El precio acordado fue de $10.580. La carrera empezaba. En París, el capitán Frédéric Nongessé anunció su intención de sobrevolar el Atlántico con François Colly. El objetivo de la compañía era el hacer su trabajo lo mejor posible. Estaban dispuestos a dedicarle mucho tiempo. Pusieron mucha atención en la seguridad del avión. El proyecto fue llevado a cabo y Lindbergh y Hall trabajaron muchas horas juntos. Para relajarse, Lindbergh se subía a un avión y sobrevolaba San Diego. A menudo le acompañaba alguno de los operarios de la compañía. Al final, Georgia era una de las que todavía no había volado, cosa que no había pasado inadvertida por el jefe de ventas, A.J. Edwards. Edwards compartía su apartamento de soltero con Lindbergh, ahorrándole a Lindbergh los $2.50 diarios que hubiera tenido que pagar por un alquiler. Edwards se empeñó en que Georgia debía volar con Lindbergh. Yo era bastante joven y los aviones no eran... Yo no creía que fuera algo que iba a durar. Y entonces un día el señor Edwards me dijo, Georgia, no has volado con Slim, ¿verdad? Y le dije, no, y me parece que no quiero. Hace acrobacias. Y me contestó, bueno, pues no lo harás si tú no quieres. Y entonces dije, pues de acuerdo. Imaginé yo dudando de si debía volar o no con Lindbergh. Entonces dijo, Slim, prepara un avión, calienta motores para Georgia. Entonces preparó un avión enorme. Me hizo subir y sobrevolamos Mission Bay y sobre la ciudad de San Diego y aterrizamos. No dijo una palabra. Estaba muy callado, pero le di las gracias y fue un vuelo maravilloso, muy suave. No pasé ni pizca de miedo. Uno de los operarios de la fábrica de conservas de pescado en aquellos tiempos era Ed Morrow, un hombre joven llegado desde Oregón para trabajar en la casa Ryan. Don Hall y Lindbergh fueron juntos a la biblioteca, donde tenían un globo terráqueo enorme, más grande de lo normal. Cogieron un cordel y lo extendieron desde Nueva Escocia hasta París. Y entonces comprobaron la ruta indicada en el mapa. Y este fue el mapa con el cual voló. El presupuesto total de Lindbergh para su viaje transatlántico era de $15.000. Sabía que su rival Bert tenía un presupuesto de $100.000. Entonces llegó el rumor a San Diego de que en Nueva York se estaba construyendo un gran Keystone Pathfinder para un nuevo competidor, el lugarteniente comandante Noel Davis. La Legión Americana había ofrecido $100.000 para financiar el proyecto.
Sin embargo, los altos presupuestos de su rival no amilanaron a Lindbergh. Estaba totalmente concentrado en la preparación de su misión. Lindbergh venía a nuestro despacho cada día. Hablaba con los mecánicos y los pilotos, pero no era una persona especialmente simpática, sobre todo con las mujeres. Cuando vivía con el señor Edward, que era una especie de depravado, trató de arreglarle un par de citas, pero Lindbergh no podía haber estado menos interesado. Los rivales de Lindbergh tuvieron algunos problemas. Clarence Chamberlain iba a probar el vuelo transatlántico en un Bellanca. En el despegue de un vuelo preliminar se le averió el tren de aterrizaje izquierdo. Tuvo que aterrizar con una sola rueda. Los ejercicios del comandante Richard Byrd casi le llevaron al desastre cuando su gran Fokker trimotor se estrelló en el momento de aterrizar. Para sorpresa de todos, la avería pudo repararse. Byrd seguía en la carrera transatlántica. Lindbergh era muy consciente de las dificultades del proyecto. Sabía que con solo disponer de un avión capaz de cumplir el cometido no era suficiente. Él también tenía que prepararse. Cuando venía siempre estaba muy serio. Caminaba por la playa, tratando de mantenerse despierto durante la noche para de alguna manera ponerse a prueba a sí mismo para el vuelo. Caminaba por la playa y no creo que nunca fuera hasta el final. Daba la vuelta y volvía otra vez. Lo hacía 2 o 3 veces, ¿sabe? En vez de ir demasiado lejos en una u otra dirección, iba hasta un punto determinado y volvía. Se pasaba la noche así, caminar lo mantenía despierto. La carrera transatlántica no era un juego, y ello se puso de manifiesto el 26 de abril. Noel Davis y su copiloto Stan Wooster perdieron la vida al estrellarse con su Pathfinder durante un aterrizaje. Para entonces el avión de Lindbergh estaba casi acabado. Lindbergh había supervisado su construcción con atención meticulosa hasta el último detalle. El 27 de abril sacaron el fuselaje completo a la luz del día. Subimos la cola hacia arriba y pusimos el coche debajo, de tal manera que el avión descansaba sobre la parte posterior del automóvil. Y Doug Currigan se sentó allí, mirándolo, y lo ató para sujetarlo. Y nos hicimos la foto todos sentados en el coche. Vamos allá. El almacén donde se construían las alas del Ryan estaba en el segundo piso. Cuando se acababa de fabricar un ala se bajaba por las escaleras. Pero las alas del avión de Lindbergh eran más grandes y al bajarlas se encontraron con un imprevisto. Bajamos una parte y quedó encallada. Y no nos atrevíamos a tirar por miedo a que se encallara más. Entonces... ¡Más ayuda! Vinieron unos cuantos y empezaron a tirar. Para aquí, para allá, porque era muy pesado para nosotros desde aquel ángulo. Finalmente pudimos desencallarla y volvimos a subir. Afortunadamente había una vía de tren al lado de la fábrica y a alguien se le ocurrió que un vagón situado bajo la ventana podría servir de plataforma para el ala. En unos minutos teníamos el vagón allí. Y estábamos en la ventana, moviendo la punta trasera para colocarla, porque cuando pusimos el ala tuvimos que apartarnos a un lado. No fue nada fácil, pero lo conseguimos, haciéndolo con mucho cuidado. Al cabo de un rato de laborioso trabajo,
siempre fijándote en donde ponías el pie, conseguimos colocarla longitudinalmente por encima del vagón. Tras colocar y fijar el ala sobre el vagón, trajeron una grúa para trasladarla y proseguir las operaciones. La elevamos y la grúa la sujetaba. Sencillamente la sujetaba. Entonces empujamos el vagón para sacarlo. Después de sacar el vagón, pusieron el ala en un carro para remolcarla hasta la pista de Dutch Flats. Empezamos arriándola y entonces la pusimos sobre el carro, colocándola sobre esos bloques que tenían un relleno acolchado. Después la sujetamos de manera que pudiera ser remolcada hasta la pista. Hacía 59 días que trabajaban en el avión. Había que unir el ala al fuselaje. Entonces el Espíritu de San Luis estaría listo. Y así fue, cumpliendo el calendario a los 60 días. Sacamos el fuselaje, bajamos el ala y salimos con suficiente personal para aguantarla mientras colocábamos el fuselaje debajo. Doug Corrigan lo movió desde la cola. Levantó la cola. Todavía no pesaba demasiado. La pusimos en posición y empezamos a bajarla. Hay una fotografía donde se nos ve aguantando el ala hacia arriba y bajándola hacia el fuselaje. Cuando la tuvimos en posición, clavaron unos punzones para sujetarlo y dejamos la cola posada en el suelo. Entonces lo sacamos empujando y lo giramos, con la cola orientada hacia la carretera. El Espíritu de San Luis estaba listo para el primer vuelo de prueba. Mientras los obreros de la casa Ryan que lo habían construido le observaban ansiosamente, Charles Lindbergh se subió a la flamante cabina del piloto. Lindbergh se sentó y... ¡Apaga! ¡Apaga! Ok, enciende. Mira. Arrancó a la primera. Arrancó. Al principio dejó que se deslizara por la pista, como si marchara un poco en vacío. Un poco más que eso. Y creo que hizo pruebas durante unos 5 minutos. Lindbergh lo hizo rodar por tierra. ¿Hizo tonterías? ¿Como si jugara con la máquina para ver qué tal iba? No. Siguió adelante y despegó. Parecía que hubiera pilotado aquel avión toda la vida. Viéndolo despegar y volar. ¿Qué diablos? Anda que no. Parecía que lo había llevado siempre. Un piloto de la Marina Americana desde la base de North Island vio el Espíritu de San Luis en el aire y, picado por la curiosidad, le siguió a corta distancia. Lindbergh lo vio. Lo tenía pegado a la cola y no se lo podía sacar de encima. Lindbergh estaba enganchado a él. Hiciera lo que hiciera aquel tipo, Lindbergh estaba allí. El Espíritu de San Luis era inestable por naturaleza porque se había construido el ala más grande sin ampliar la superficie de la cola. Lindbergh ya había previsto la inestabilidad y le parecía bien porque creía que así había menos posibilidades de que se durmiera si tenía que mantenerse alerta constantemente hasta París. El 8 de mayo, mientras que Lindbergh todavía hacía pruebas con el Espíritu, sus rivales, Nangesset y Colly, despegaron de París para cruzar el Atlántico. No se les volvió a ver nunca más. Las pruebas de vuelo con el Espíritu de San Luis continuaron, midiendo la velocidad y estudiando la capacidad del avión de despegar con grandes cantidades de combustible. El proyecto de Lindbergh fue publicado en la prensa nacional.
Gente de todo el continente empezó a seguir de cerca su hazaña. Naturalmente, todos sabíamos que se iba a realizar esta competición. Estaba en los periódicos todo lo que sucedía con cada uno de los pilotos. El almirante Bert Chamberlain los ha mencionado. El francés que intentó llegar a América y fracasó y murió. Sí, pereció en el mar, el Atlántico. Y ese Lindbergh que iba a hacerlo solo en el pequeño monoplano de Ryan. Hubo incluso quien intentó que no lo probara, porque era imposible que un hombre viajara solo ese tipo de teorías. El equipo de las líneas aéreas Ryan había hecho su trabajo. En 2 meses de labor ininterrumpida habían construido un avión que era prácticamente un tanque de combustible volante, el único capacitado entre los disponibles en aquella época para cruzar el Atlántico. Se dieron perfecta cuenta de las dificultades a las que se enfrentaba Lindbergh, pero vieron que era un joven con decisión. Sabían que tanto si tenía éxito como si fracasaba, no dejaría de intentarlo. Las líneas aéreas Ryan organizaron una cena de despedida antes de que Lindbergh emprendiera el vuelo. Y pasó por todas las mesas despidiéndose de todo el mundo. Yo fui el último antes de que saliera por la puerta lateral. A pesar de su madurez, Lindbergh era un poco ingenuo ante lo que le esperaba. Preguntó a Mahony cuánto le costaría el billete para ir desde el aeropuerto de Le Bourget hasta París. Durante el proceso de construcción del Espíritu de San Luis, Lindbergh había trabajado estrechamente con Donald Hall, el delineante de las líneas aéreas Ryan. Hall había sido tan perfeccionista como Lindbergh en asegurarse de que el Espíritu era ligero, resistente y suficientemente aerodinámico para alcanzar su objetivo. El 10 de mayo el tiempo era bueno y Lindbergh despegó para dirigirse a Nueva York. Lo primero que hizo fue acercarse y volar en círculos sobre la fábrica. Después sobrevoló la ciudad y entonces se dirigió ligeramente hacia el nordeste. Se diría que ganaba altura lentamente, pero entonces subía un poco más. Mientras los obreros de las líneas aéreas Ryan se preguntaban qué harían ahora, Lindbergh ya empezaba a batir récords. Llegó a San Luis en 14 horas y media. Al día siguiente voló a Nueva York, también en un tiempo récord. Hubo comentarios infundados sobre Lindbergh y se tenía la impresión de que su avión había sido construido improvisadamente y con prisas. La opinión de Lindbergh era otra. Estaba convencido de que tenía la mejor máquina posible para intentar cruzar el Atlántico. Esta es la zona de aparcamiento de un antiguo circuito de carreras en Long Island, Nueva York. Es el lugar que ocupaba el antiguo Roosevelt Field, donde Lindbergh y sus rivales, Bert y Chamberlain, esperaban a que amainara el mal tiempo. Bert se hizo construir una pista especial de hierba de 1500 metros para obtener la distancia necesaria para el despegue con una pesada carga. Lindbergh estaba decidido a ser el primero en salir. Observaba las condiciones atmosféricas, esperando el momento propicio. Se trataba de un hombre que llevaba a América en la sangre. Nacido en Detroit, se había criado en una granja del Midwest. Su padre era diputado del Congreso. Tenía contactos. Creo que la gente lo veía, ¿sabe? Lo veía como el modelo de chico americano. Veían en él algo familiar. El chico que quisieran para sus hijas. Parecía tan perfecto en la época en que emprendió aquel vuelo. La madre de Lindbergh estaba muy orgullosa de su hijo y era muy protectora con él. Viajó a Nueva York para verlo despegar. El comandante Bert le dio permiso para utilizar su pista especial. Fue un gesto generoso y de deportividad por parte de un rival con el que se jugaba un premio de $25.000 y la inmortalidad. Durante unos días las condiciones meteorológicas fueron malas. La tarde del 19 de mayo, Lindbergh decidió que el tiempo sobre el Atlántico sería favorable. Aquella noche un amigo lo mantuvo en vela y no durmió. A las 4 de la madrugada el Espíritu de San Luis fue sacado del hangar, con viento y lluvia. Se llenó el depósito de combustible, 1.704 litros.
La pista de hierba de Bert estaba empapada por la lluvia. Con un peso de 2.308 kilos, conseguir simplemente elevar el espíritu de San Luis iba a ser toda una hazaña. Lindbergh no llevaba paracaídas. Llevaba 5 bocadillos y algunas tabletas de chocolate. El comandante Bert le deseó buena suerte. Le dijo que se encontrarían en París. A las 7:51 de la mañana se sacaron las cuñas. El suelo estaba tan mojado que el espíritu de San Luis apenas se movía. Los espectadores ayudaron a empujar y fue cogiendo carrerilla. Al final de la pista había una línea de cables de teléfono y árboles. El espíritu de San Luis debe despegar a tiempo para esquivarlos. Aquella mañana húmeda y aciaga, el público observaba a Charles Lindbergh y su espíritu de San Luis luchando sobre la pista mojada, poniendo a prueba la fuerza del tren de aterrizaje. Tardó mucho tiempo para despegar y permanecer en el aire.